el foco, se puede trabajar la alegría, se puede trabajar la niña interior, se puede trabajar el propósito de ser tú. O sea, yo pongo el tema y elijo la música específica. Para mí el trabajo con el cuerpo es ir al encuentro con tu verdad. El cuerpo no miente, o tiene lo típico de los hombros muy cerrados, o gente que está o muy mirando hacia el cielo o muy mirando hacia arriba, gente que camina de puntillas, gente que arrastra los pies. Están las experiencias más traumáticas que se alojan completamente en el cuerpo, quedan impactadas, quedan, incluso se llegan a cristalizar, empiezas a desatascar, empiezas a sacar, empiezas a soltar, los cuerpos también cambian. A protegerla, poniendo capas y capas y capas, ¿vale? Para que no entre nada ni nadie que me pueda hacer daño, ¿no? Pero vamos, cambia la manera de caminar, la manera de bailar, es una pasada y te vas viendo como diferente a la hora de actuar. Como todo, es un proceso. Imagina que tu cuerpo tiene respuestas que tú no sabes, que lo que se esconde en tu fisiología es información que en realidad quiere ser liberada y que se quedó ahí guardada en algunas partes de tu cuerpo porque no encontró salida. Hoy viene a conversar con nosotros Ico Ramos, terapeuta corporal. Su magia es el resultado de una evolución y de su experiencia en el trabajo mente-cuerpo. Quédate hasta el final porque vas a descubrir de qué manera tu morfología tiene que ver con tus experiencias vividas y cómo sí se pueden ir liberando. También vas a aprender a conocerte y a descubrir información relevante sobre ti a través de tu cuerpo. Esto es No Vale Callarse. Soy Ana Bayo, periodista y coach psicoemocional y te ayudo a atreverte a exponerte para que expreses tu voz propia y tu mensaje de valor en tu entorno personal y profesional. Ya no tienes que callarte, al contrario, puedes mostrarte para conectar con los demás desde tu corazón. Recuerda que si te expresas, te expandes. Dentro, episodio 50. Ico Ramos, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por venir a charlar un ratito con nosotros. Bienvenida a No Vale Callarse. Muchas gracias a ti, Ana, por abrirme tu espacio, tu casa, y por, bueno, por darme voz, ¿no? A todo lo que hago y a, bueno, a todo lo que ahora contaremos, ¿no? Así que muy agradecida y honrada también. Vamos a empezar por el principio porque yo creo que tú tienes un perfil muy bonito, muy interesante y puedes aportar muchas cosas que están muy bien y que ahora vamos a ir desgranando, que tienen que ver mucho con la regulación emocional, con el entrar en un punto más tranquilo, de mayor bienestar. Pero por ubicarnos un poquito, a ver, tú eres antropóloga, eres trabajadora social, eres terapeuta y tienes una expertise dentro de la terapia que es muy particular tuya, muy a tu manera y me gustaría un poquito que nos contaras con tus palabras cuál es la magia que haces tú. Vale, pues mira, los ingredientes de la pócima, por así decirlo, va ligado a lo que acabas de decir. O sea, yo inicio, ¿no? mi primera carrera, sí, mi primera parte profesional es el trabajo social y estuve muchos años, 16 años, trabajando en la administración pública, acompañando a familias, principalmente a mujeres, trabajaba a nivel individual, grupal, a nivel comunitario. Y bueno, siempre con el foco muy puesto en que esas familias o esas personas buscaran o encontraran, ¿no? Su bienestar y calidad de vida, ¿no? Era como todo el rato con ese foco. Por circunstancias personales, luego me voy, ahora lo contaré. Y cuando yo estudio trabajo social, que me gustó mucho la carrera, fue elegida, pero se me quedaba corta, ¿no? Era como, sí, se me quedaba corta, era como necesito más amplitud de mirada, el estudio del ser humano, de la persona, de la cultura, ¿no? De todo lo que nos afecta es mucho más amplio. Y ahí fue cuando decidí estudiar antropología. Entonces, la antropología es el segundo ingrediente que yo incorporo a esta fórmula, que me da como una visión mucho más amplia, mucho más respetuosa, mucho más histórica también de quiénes somos, ¿no? Y de dónde venimos.
Y ahí están pues estos dos ingredientes que en todo mi trabajo en la administración caminan de la mano. Pero es verdad que llega un momento en el que se me hace pequeña el espacio de trabajo, toco techo, había pasado por diferentes puestos de responsabilidad y yo ya era como, sí, pero sobre todo el cómo. A mí era bien aparte en donde el cómo no me terminaba de llenar, de hecho sentía mucha frustración. Y es ahí cuando yo empiezo mi primer proceso terapéutico, porque peto, con la crisis de 2008 yo también entro en crisis vital y ahí se me abre una fantasía. De repente me di cuenta de que se puede acompañar desde otro lugar, donde se puede tener mucho más en cuenta a la persona, tanto el origen como la realidad que vive, como quién es, su situación personal. Y es ahí cuando digo, guau, aquí se me abre sí, otra puerta, ¿no? Y es cuando entro al máster de psicoterapia humanista. Y dentro de ese máster, donde yo me sentía muy cómoda, muy cómoda, o sea, la información que me entró así como esto es para mí, fue todo lo relacionado con emociones y niña interior, ¿no? Todo lo que tenía que ver con la validación de quién eres tú para ser auténtica, encontrarte, libertad de ser, todo esto para sentirte bien. Y luego, por otro lado, el tema del movimiento y del cuerpo, que al final yo he bailado toda mi vida, toda mi vida. En mi casa me encerraba para bailar, estuve en cuerpos de baile, me ha gustado bailar, o sea, yo realmente salía de fiesta y era para bailar, o sea, siempre, la danza siempre ha estado muy incorporada en mi vida. Y de repente fue como clac, 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 ¿no? Todas las piezas del puzzle, todas las piezas de esa pócima se dieron. Y es verdad que yo vengo, después he seguido, ¿no? La formación ha seguido, que si mujer guía, que si biodanza, que si, ¿no? Eso ha seguido ahí. Pero es verdad que yo de cada formación me voy quedando con la parte donde yo más vibro. Hay como partes como si fueran ya parte de mí y lo que hacen estas formaciones es como refrescármelo, ¿no? Es como por aquí. Entonces, de ahí sale la pócima, ¿no? Al final yo con cada escuela y con cada formación me voy quedando, no bebo de esa fuente y me quedo con lo que más me vibra, donde yo me siento cómoda, donde me sale de una manera natural, fluida, y ahí se crea lo que es hoy Ico Ramos y lo que ofrezco y todo lo que tiene que ver con los programas, con las experiencias de movimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y así como otro punto interesante en la pócima es el tema de la ciclicidad femenina, cómo la energía va moviéndose en función de los momentos de los ciclos, ¿no? En los que estamos y cómo eso también entra en la pócima y ahí hay un buen potaje. Está riquísimo el potaje. Oye, eso pinta estupendamente. Vamos a entrar a desgranarlo un poquito más, pero los ingredientes parecen maravillosos. Resueno contigo en eso de vamos entrando en distintos ciclos de la vida, haciendo formaciones, pasando por etapas. Y hay determinada información, a la gente que nos escucha seguramente también le pasa, que parece que está hecha para una. Es decir, esa información que te llega y te alcanza y tú dices, sí, esto es para mí. Y también hay una serie de hitos muy interesantes. Coincido totalmente con lo del 2008. A veces cuando se lo cuento a la gente me dice, sí, claro, la crisis económica, ¿no? Digo, sí, también, pero además una personal, una vital que me lleva a hacer un cambio de giro y a tomar una serie de decisiones y todo esto. Entonces tú ya vienes de un trabajo por tu formación, de trabajar con personas y atender a procesos con personas. Y todo esto lo que hace es que vayas creando tu propio método a través de formaciones, dando pues a lo mejor una atención más, no sé si cercana, personalizada, más a la interioridad de lo que ocurre dentro. Y el tema del movimiento, que también viene contigo de toda la vida, no sé si llega a la vez o se incorpora luego. Y una cosa, no me quiero olvidar de esta pregunta, pero desde que entré en contacto contigo, digo, Ico. Y yo decía, vale, pues lo de Ico debe ser que es una especie de segundo nombre, un diminutivo, un apodo cariñoso, me imaginaba. Y cuando veo que Ico tiene que ver con la historia y además con esa voz, la gente ya habrá detectado tu origen, así que vamos a contarle dónde estás y la historia tan bonita del tema de tu nombre, que es algo que te distingue completamente. Soy canaria y siempre digo que nací en Gran Canaria. Vivo en Fuerteventura y mi nombre procede de la isla de Lanzarote, es un nombre aborigen, de una princesa aborigen. Tiene una leyenda muy bonita, la verdad. Y bueno, me siento canaria por todos los poros, ¿no? Es como es mi tierra. Y bueno, Ico
cuento un poquito la leyenda, Cuenta un sí. poquito, resume un poquito para que la gente sepa, porque es una cosa muy distinta, muy bonita. Sí, bueno, pues Iko era princesa aborigen y cuando llega el momento de proclamarla reina, dicen que no puede ser reina porque realmente no era hija era hija de Faina y Sonsamas, que eran los reyes aborígenes, que no era hija de Sonsamas, era hija de un conquistador que había tenido pues su lío con la madre, ¿no? Mm. Entonces la someten para saber si era de sangre real, la someten a una prueba, a la prueba del fuego, que era entrar en una cueva durante 3 días rodeada de fuego, sin agua y sin alimentos. Si salía viva, era ahí. Una pruebecita de nada, una cosa simple, vamos. Y bueno, se dice que a la entrada de la cueva entró una brujita, una señora mayor se le aparece y le da una esponja de mar y le dice, bueno, si te hace falta, chupa de la esponja y así podrás respirar y beber el agua que necesitas. Entonces a los 3 días Iko aparece viva y es reina y nunca se supo si era o no hija de Sonsamas o si era o no, porque la salvó la sabiduría, ¿no? de esa señora mayor con la esponja de mar. Así que sí, ese es mi nombre. Y fíjate, un nombre con el que, claro, siempre da pie a, pero ¿de dónde viene? ¿No? Y es como, no, no, es el nombre. Esto es el nombre y el nombre tiene una historia muy bonita. A mí que me encanta este tema y el tema también de los históricos, de los orígenes y pues es verdad que el nombre te marca y te condiciona mucho. Y es verdad que, bueno, en este caso es una historia muy guay. Y para que no se me escape la pregunta anterior que te había planteado es, todo esto viene contigo, empiezas a trabajar un poco más en atención más personal y más hacia la interioridad de la persona y llega un momento en el que esto tan tuyo, del baile y del movimiento, se cruza. ¿Fue a la vez o fue un proceso? ¿Fue algo progresivo, algo que vas introduciendo? Fue algo progresivo, porque es verdad que inicialmente yo bailaba, ¿no? Y por otro lado iba como esa formación. Es verdad que el máster de psicoterapia hay una parte donde sí se integra el cuerpo, no como movimiento en sí, pero sí que se tiene en cuenta, ¿no? El cuerpo y todo lo que implica, todo el sistema nervioso y tal. Pero sí es verdad que yo decía, si a mí bailar me sienta tan bien, esto tiene que pasarle a más personas, ¿no? O sea, eso que observas y tú dices, a la gente le cambia la cara cuando baila. O sea, es cuestión de segundos ni minutos, después de segundos, y a la gente le cambia la cara, le cambia la energía, le cambia la vibración, ¿no? Es algo que se ve a simple vista. Y lo tenía como ahí, como algo que veo, pero tampoco sabía muy bien cómo aplicar. Entonces es ahí cuando entro a trabajar, cuando empiezo a formarme con la biodanza y también en el sistema ludocorporal, que es un sistema, es incorporar el juego y el movimiento también en lo que se refiere a la terapia, ¿vale? Entonces, de repente me di cuenta que aquella fórmula que a mí me rondaba en la cabeza y que yo decía, cónchale, pues esto tiene que sentarle bien a más personas, de repente puede hacer como un tándem, ¿no? De toda esa parte más relacionada con emociones, ir al encuentro contigo y dirigirlo más desde la mentalidad, que siento que además es importante porque muchas veces yo la primera, ¿no? Yo sentí en mi proceso de terapia, yo necesité primero comprender, Mm. saber qué me pasaba, ¿no? Darle como una estructura. Ah, que esto viene de aquí. Ah, ¿no? Darle como esa estructura, que a eso me ayudó una terapia donde utilicé más, ¿no? Todo lo que tenía que ver con mente. Y luego ya nos fuimos al cuerpo, ¿no? Entonces, claro, cuando yo me voy al cuerpo, me doy cuenta que las sensaciones ya no es que yo las piense, sino que las siento, Mm. que sentir ya es otra cosa, que todo va a través de sensaciones del cuerpo, empiezo a darme cuenta de cómo funciona también mi sistema nervioso, cuáles son, ¿no? Cuáles son los clics que ponen, que salen en automático, cuáles son esos clics que yo tengo que pulsar el interruptor para que se ponga a funcionar, porque hay cosas, es verdad que hay automáticos en acción, pero hay automáticos en parada, o sea, es decir, hay cosas que es que como tengo que poner la intención en poner en marcha y empezar a ver cómo el cuerpo y empezó también a investigar, ¿no? A poner canciones y a ver qué pasa, integrando toda la formación que ya había recibido. Y ahí empiezo con las experiencias en movimiento. También la formación como mujer guía incorporaba partes, ¿no? de danza. También he trabajado los centros de energía. Entonces empiezan las experiencias en movimiento, que realmente son viajes musicales, donde yo elijo la música, por un lado, vamos abriendo los centros de energía, que es, bueno, los chakras, para quien no Sí, sepa lo que los puntos energéticos, los los chakras, sí, puntos sí. energéticos, ¿no? Los vamos abriendo, cada punto energético tiene un para qué, y luego lo relaciono con un tema a trabajar,
¿no? Por ejemplo, pues se puede trabajar el foco, se puede trabajar la alegría, se puede trabajar la niña interior, se puede trabajar el propósito de ser tú. O sea, yo pongo el tema y elijo la música específica para ir trabajando y abriendo cada centro de energía y que realmente tú conectes con ese propósito y realmente determines o te des cuenta o te llegue la respuesta de en qué momento estás, qué necesitas, hacia dónde quiere tu alma ir. Es decir, para mí el trabajo con el cuerpo es ir al encuentro con tu verdad. El cuerpo no miente, no miente. Por eso creo que a veces cuesta mucho el trabajo, o sea, cuando la gente dice, es que a mí me cuesta, yo lo entiendo. O sea, es decir, el cuerpo es muy confrontativo, el cuerpo te viene a contar la verdad y aunque tu mente no lo sepa, inconscientemente sabes que va a haber un trabajo potente. Entonces, bueno, poquito a poco, yo siempre digo con amor, con ternura, con mucha amabilidad y entrar por esa puerta, no entrar a saco. Para mí no tiene sentido con cuidado, con espacio, con que te sientas segura y con ir a esa, y con, bueno, y obviamente contar con ganas de que quieres ir hacia esa verdad, que muchas veces la mente no tiene la capacidad de ver, ¿no? Porque ya pues tenemos nuestros mapas, tenemos nuestros cuentos, tenemos, y el cuerpo los desmantela Sí. completamente. Esto me parece súper, súper interesante. Te preguntaría como muchas cosas porque te estoy escuchando y como que me vienen muchas cosas a la cabeza, Porque yo pero tengo chucu chucu para rato. Vamos a ir como dando pasitos y tratando de bajarlo a tierra lo más posible. Yo, por ejemplo, a mí me gusta el baile. Siempre me ha gustado, pero nunca he bailado, porque para mí hay un sentimiento asociado de vergüenza. Porque si estoy en un sitio con más personas, típico que eres jovencita y vas a cualquier local a tomarte alguna cosa y hay una música y tú te pones así un poco bailona y tal, pero te da como vergüenza, porque sabes que hay gente que te está mirando y todo esto. Y para mí ha sido así, ¿no? En lo puramente lúdico, relacionado con el baile. Y luego, en lo emocional, a lo largo de un camino de mucho trabajo personal, de mucho conocimiento, de mucha formación que ya viene de muchos años, he ido dándome cuenta progresivamente cómo toda la parte de conocimiento, o sea, de ver emociones, inteligencia emocional y todo esto, tiene los recorridos mentales, a pesar de que vas aprendiendo y ampliando la visión, también es verdad que estamos muy mentales, ¿no? Que somos como cabecitas con patas por el mundo, ¿no? Y como si esta parte corporal no existiera. Y me gustaría que tú nos contaras cómo, sin darnos cuenta, a lo largo de la vida, como no nos enseñan mucho de gestión emocional y a cada uno nos pasa lo que nos pasa y tenemos las experiencias que tenemos, esas emociones se van quedando como alojadas en el cuerpo. Por eso mola mucho que una vez que atiendes a esta parte de la que tú te refieres, ves tu historia, vas comprendiendo, vas haciendo ese camino de autoconocimiento, está súper. Y quizás es la parte que yo más he trabajado en mí misma y con personas. Pero esta parte tuya es fundamental. Entonces, cuéntanos un poquito cómo esas experiencias se van quedando como pilladas en el cuerpo, no nos damos cuenta, probablemente al no ser atendidas para algunas personas terminan en una especie de somatización, en una molestia, en unos dolores. Desgraciadamente hay personas que entran en dolores crónicos y en otro tipo de problemáticas y todo esto, y no asociamos, Ico, no asociamos. Entonces, ¿cómo se aloja una emoción en el cuerpo y cómo podemos hacer para darle un poquito de meneo para atenderlo e irla sacando? Porque se puede, ¿no? Sí, claro que se puede. Y sobre todo, bueno, súper importante lo que dices. Al final están las experiencias más traumáticas que se alojan completamente en el cuerpo, quedan impactadas, quedan, incluso se llegan a cristalizar. Entonces, hay momentos, ¿no?, donde hay gente que tiene dificultad pues, para abrazar, por ejemplo, para mover un brazo, o tiene dificultades a la hora de hacer la digestión, o tiene lo típico de los hombros muy cerrados, Esto. o gente que está o muy mirando hacia el cielo o muy mirando hacia arriba, gente que camina de puntillas, gente que arrastra los pies. Es decir, hay cantidad de detalles, ya no solo de este tipo, y luego también en la forma, ¿no? Gente que tiene el pecho como muy ancho, muy grande, como si se estuviera protegiendo, caderas más estrechas, gente que es muy delgada, muy delgada, muy delgada, que es pura fibra, pura piel. Es decir, todo eso realmente nos está hablando de la experiencia de vida de la persona. Y hay experiencias de vida, porque nos podríamos meter hacia atrás, pero vamos a ir al presente, de la vida de ahora,
hay experiencias de vida que nos hacen tomar decisiones tempranas. Es decir, si yo en un momento dado he estado expuesta a un peligro y me doy cuenta que si me escondo, si no se me ve y si me hago chiquitita, probablemente puedo estar más protegida, ¿vale? Esa señal que yo le mando a mi mente, ¿vale? A mi mente se le queda, o sea, eso que yo vivo en el cuerpo, ¿vale? Y eso que yo, la sensación la tengo totalmente en el cuerpo, eso es una señal que llega a mi mente y mi mente toma esa decisión temprana. Necesito pasar desapercibida, que se me vea poquito, ser chiquitita. Entonces, vete a esos cuerpos, ¿no? Que tienen como sí, esta forma, ¿no? O hay cuerpos que son como más grandes, más anchos, con mucho pecho, ¿no? Es como, boom, estoy aquí. Y también es una manera de proteger para no ser invadida, ¿vale? Entonces, puede ser una invasión física, o sea, hay una agresión física real, pero también puede a veces ser invasión de muchas personas encima de ti diciéndote lo que tienes que hacer desde que eres pequeña. O sea, es decir, que no tenemos por qué, nos podemos ir a grandes traumas, ¿vale? Y a grandes a situaciones muy complejas, pero nos podemos también ir a familias y vivencias aparentemente normalizadas, que todo eso tú como niña o como niño vas viviendo, ¿no? Y vas como integrando, sí, vas tragando esa experiencia, que esa experiencia va quedando en ti. Y claro, no hay conciencia en ese momento de lo que está sucediendo. Sucede y tu cuerpo la graba, tu cuerpo la graba. Y eso significa, pues, caderas más anchas, caderas menos anchas, más grasa, más tono, menos tono. Y son decisiones que vamos tomando y que el cuerpo se va adaptando o tomando la forma adecuada para la vida que tienes. También sucede al revés, es decir, y lo hablo por experiencia propia, a medida que empiezas a limpiar, empiezas a desatascar, empiezas a sacar, empiezas a soltar, los cuerpos también cambian. Y de repente a lo mejor yo ya no necesito tanto pecho, ¿no? Y a mí, en mi caso, por ejemplo, va más todo a la cadera, ¿vale? Yo de arriba siempre he sido más fina, pero es verdad que de cadera siempre he sido más anchona. Hablemos de cadera. Este tema es muy interesante porque es mi caso. Hablemos de cadera. Cadera es zona de poder absoluto, sobre todo en hombres y mujeres, pero en las mujeres zona de poder, zona de creatividad, zona de crear vida y vida real, así como dar vida a proyectos, por ejemplo, de negocio. Es la zona, ahí se aloja también toda la zona de sexualidad, por lo tanto también es la zona de placer, de gozo, de disfrute, ¿no? Entonces, también es zona de peligro, es decir, hemos sido miradas, hemos podido ser tocadas, hemos podido ser invadidas a nivel sexual, ojalá que las menos posibles, pero es la realidad de las mujeres, es decir, Desgraciadamente hay mucho abuso. Sí, sí. efectivamente ha habido mucho abuso, entonces al final también la cadera es una zona en la que tendemos o a cerrarla Mm. o a a protegerla, poniendo capas y capas y capas, ¿vale? Para que no entre nada ni nadie que me pueda hacer daño, ¿no? La Entonces, gente que es un poco más mental está pensando, entiendo esto, pero no sé hasta qué punto yo tengo poder en a lo mejor hacerme pequeñita o ensanchar una cadera. Y si lo haces, lo que pasa es que no te das cuenta de cómo lo haces. Y está relacionado con esto que nos está contando Ico. Sí, verdaderamente, porque tú estás pensando, a lo mejor si no tienes mucha familiaridad con estos temas, que tú tienes una genética que viene con tu grabación, con tu cadenita de ADN, porque tú vienes de tu mamá y de tu papá, como nos ocurre a todos, y que eso de alguna forma es lo que tienes. Y sí, es lo que tienes, de acuerdo que sí. Pero es verdad que una vez que aparecemos por este mundo, todas las situaciones que se nos van generando alrededor, teniendo un gran peso en todo esto, la parte del ambiente emocional, también nos moldea, por así decirlo. absolutamente. Y claro, efectivamente, también está la parte de la genética, obviamente también está ahí, también está la parte de tu árbol genealógico y transpersonal y de las experiencias de tu familia que también te llegan. Claro, esto no es un solo ingrediente, aquí Ujú, tenemos muchos, ¿no? Muchos ingredientes. Pero sí es cierto que son, insisto, decisiones tempranas, son decisiones que tomamos desde muy pequeñas, ¿no? Y por experiencias de vida que ni siquiera nos damos cuenta. A mí me gusta mucho, ahora no me acuerdo dónde lo vi, pero me gustó mucho cómo lo explicaron, explicar el cerebro como si fuera un ordenador cuando recién lo compras, ¿no? Es como, te vienen como varias carpetas
que tú no sabes para lo que sirven, pero no las puedes tocar ni las puedes borrar, porque si no el ordenador se te rompe, ¿no? Y ahí es donde estaría pues esa parte de la genética, esa parte que llega con nosotros de saber respirar, de que el corazón bombee, ¿no? De que la sangre se mueva, toda esa parte de naturaleza propia. Ahí también estaría lo que nos llega de nuestro árbol genealógico, de otras, bueno, de otras vidas para quien crea en ello, ¿no? Y llega como esas carpetitas, ¿vale? Y luego yo vengo al mundo y empiezo a hacer mis propias carpetas. Es Mm. decir, si yo como bebé, o sí, como bebé, tengo una experiencia en la que me despierto, me veo sola, estoy buscando a mamá o a papá, y sobre todo a mamá siendo bebé, y no aparece, yo conecto con un miedo, porque si mamá no aparece, yo tengo posibilidades de morir, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Pues me incomodo en la cuna, veo qué pasa, y de repente empiezo a llorar, y empiezo a gritar, y de repente automáticamente mamá viene, y yo me hago mi carpeta. Cuando yo lloro, mamá viene, ¿no? Y durante un tiempo estoy poniendo en activo esa carpeta. Cada vez que yo necesito a mamá, voy a llorar. O cada vez que necesito comer, voy a llorar. Estas carpetas luego se pueden borrar, ¿vale? Pero hay algunas carpetas con las que llegamos a los 30 y 40, ¿no? Más. Yo Eh, diría que hay más. que se alojaron en un momento determinado. Voy a poner una carpeta mía que yo puse siendo pequeñita, ¿no? Que fue como después de una situación de una niña montando una bronca en la calle, bueno, algo descomunal, ¿no? Mi madre me da una frase, ¿no? De, como tú me montes un pollo de este tipo, punto suspensivo. Mi madre no me dijo nada más, no. Pero claro, yo fue como, wow, a mamá no le gusta que exprese la rabia. Si expreso la rabia, mamá me deja de querer. Claro, esto desde la mentalidad de una niña y la traducción de una niña. Obviamente mi madre, esto ni por asomo se planteó que esa frase pudiera tener ese efecto en mí. Y yo a mi primera psicóloga le llegué a, vamos a decir, además hasta me enfadé, le dije que yo no siento rabia, que yo no soy una niña rabiosa, que yo, esto tenía yo ya 30 y, no sé si he llegado a los 30, pero estaba cerquita de llegar a los 30. Claro, porque Claro, no te la podías permitir, decidiste eso inconscientemente. decidí, hice esa carpeta y vine a darme cuenta de eso, 28 30 años. Ahora bien, yo me había mordido las uñas toda la vida, con 18 años tuve una úlcera, había tenido toda la vida colon irritable, Bruxismo. bruxismo, o sea, había tenido unos problemas, porque claro, toda la rabia, yo lo que hacía era tragar, tragar, tragar y tragar y no digerir, ¿no? Entonces, evidentemente eso también tenía que ver con la forma de mi cuerpo, porque estaba todo, al final somos un engranaje espectacular, como humanos, Una somos un maquinaria engranaje, maravillosa. es una ingeniería espectacular. A medida que yo suelto rabia, claro, mi cuerpo también empieza a cambiar. Mis problemas de estómago empiezan a desaparecer. Ya yo no necesito, incluso en ese momento tuve que aprender a expresar, a sacar mi voz y a ver cómo se podía expresar la rabia de una manera sana, porque no sabía, porque la había tenido completamente vetada, ¿no? Entonces, bueno, esas son las decisiones tempranas que nos hacemos esas carpetitas, y hay muchas carpetas que se revisan y cambian y se borran, pero con otras estamos ahí, pum, 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 y nos hacemos mayores hasta que tú dices, esta reacción con mi edad, esto no tiene sentido. ¿Cómo no voy a poder yo decirle a otra persona, oye, mira, esto no me hace bien o no me gusta? Tranquilamente, aquí hay algo que no está funcionando, aquí hay algo que está haciendo cortocircuito, y normalmente estos cortocircuitos vienen de atrás. Hay experiencias más complejas y otras pues de este tipo que cuando te das cuenta es como, que viene de aquí. Vale, pues ahora le doy, pues lo puedo transformar. ¿Qué sucede? Lo que quiero coger de lo que tú decías antes, que por suerte hay mucha parte de la sociedad que ya ve el autoconocimiento, la terapia y el autocuidado como algo, vamos, para poner en el centro de la vida, pero normalmente la gran mayoría lo que ha hecho son procesos más relacionados con la mentalidad. Mm. Está muy bien para comprender, como decíamos antes, ¿no? Y yo me encuentro mucho en consultas, lo más que me llega, o a los grupos de movimiento, y es, yo ya lo sé todo,
Es decir, no me queda un libro más que leer, Ya tengo todas mis creencias trabajadas. ya tengo, o Sea, yo sea, tengo mis objetivos planteados, yo tengo mis emociones controladas porque sé cuáles son, las identifico, vale, pero falta algo más. pero cuando voy a pasar a la acción, no me sale. Cuando lo voy a hacer, yo veo toda la película, la tengo clara a nivel teoría, pero en la acción, es Exacto. decir, cuando entra el cuerpo, porque ahí sí que entra la energía del cuerpo, ahí se para, ¿no? Es como no soy capaz. Entonces, ahí, para mí de hecho, o sea, igual que fue esa revolución a nivel de mentalidad que llevamos ya unos años y tal, para mí ahora viene la revolución del cuerpo, es decir, hay que ir al cuerpo para realmente poder integrar todo el trabajo que se ha hecho de aquí para atrás. Y la gente dice, vale, Ico, pero tú me estás diciendo que yo, que me gusta mucho este tipo de libros, que leo muchos, que me he hecho un proceso, que he estado en una terapia X, que he estado en un proceso de coaching y todo esto, ¿me estás diciendo de verdad que de todas maneras, a pesar de haber hecho todo este trabajo, el hecho de que no pueda moverme es porque tengo un bloqueo a la hora de tomar acción? Vamos a poner el caso profesional, que sé que es el ejemplo de muchísimas personas. Y ahora mismo se están preguntando, ¿de verdad que si entro en movimiento puedo de alguna forma desbloquear algo o poner a funcionar algo que ha estado parado y quizá esta parte es la que me está frenando, si quizá lo más mental lo tengo más trabajado? Claro, mira, a ver si lo puedo explicar como muy, muy sencillito. O sea, tu mente ya lo comprende, perfecto, ya tenemos un punto por ahí. Pero cuando pasamos a hay otra parte de tu mente que no se termina de fiar. Es como, sí, pero. Sí, pero porque siempre ha sido así. Sí, pero a lo mejor nos ponemos en peligro. Sí, pero la última vez que lo hicimos no salió tan bien o fue súper incómodo. Sí, el sí, pero, ¿no? Entonces, todo eso que hemos aprendido para que realmente esa parte que no se termina de fiar, que al final es miedo lo que hay detrás, ¿no? Se quede más tranquila, sepa que esto funciona, vea que es viable, necesita como una prueba tangible, necesita algo empírico. Y algo empírico es cuando hacemos las cosas y entonces podemos ver cuál es el resultado. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me gusta acompañar precisamente el sostén de ese momento, porque no significa que vaya a ser cómodo a la primera, pero sí es importante que nos hablemos con amabilidad, sí es importante que sepamos que estamos en una fase de prueba, sí es importante que respetemos el ritmo que nos conviene, porque a veces lo queremos ya y es más lento. Sí es importante hacernos caso, es decir, hay que ir validando, dándole como si fuera una voz de madre nutritiva, de yo confío, tú puedes, tienes el permiso, está bien si te equivocas, si te equivocas, yo voy a seguir estando aquí. Si te equivocas, yo voy a seguir confiando. Esa voz que como niños nos pudo faltar, nos la tenemos que dar nosotros. Entonces hay que automaternar mucho a esa voz que no se fía, ¿vale? Para pasar a la acción. Y como los niños cuando aprenden a caminar, no aprenden a caminar a la primera, empiezan, no sé cuántos, se agarran, se caen, se vuelven a levantar, se caen, se vuelven a levantar. Entonces, ¿vale? Pero ¿qué hacemos con el niño cuando se vuelve a levantar? Lo animamos. Ven, tú puedes, sí, se volvió a levantar. Con nosotras no. Te equivocaste, no sé cuánto. Y te El, penalizas más que otra cosa. te penaliza. Entonces es como el movimiento y el acompañado no es como aprender a darle volumen a esa voz nutritiva, a esa voz del permiso, a esa voz del tú puedes, a esa voz de pase lo que pase, yo voy a estar y te voy a seguir queriendo ahí todo el rato, ¿no? Entonces, eso se trabaja a través del cuerpo y eso va permitiendo, si nos vamos a emprendimiento, pues el miedo a exponerse se puede trabajar. El miedo a expresarse se puede trabajar. El miedo a la vulnerabilidad se trabaja. El miedo a equivocarme, no poder, no ser suficiente, etcétera. El merecimiento, celebrar. ¿Desde qué emoción quieres vivir el proyecto que tienes en este momento entre manos? Vale, es verdad que van a pasar otras emociones, pero ¿desde cuál quieres vivirla tú? Porque eso te va a dar como un foco, una guía para cuando no estés ahí, buscar la fórmula para volver a esa manera.
En las mujeres hay mucho bloqueo al disfrute y al gozo de los proyectos y de los éxitos. Tenemos que trabajar un montón y somos muy exigentes, pues es como soltamos exigencia, que es importante, igual que la perfección, no digo desaparecerla, porque claro que tiene que estar en su medida y Mm. que le abramos la puerta al gozo, a la flexibilidad, a la fluidez. Entonces, todo eso se va trabajando con movimientos corporales, es decir, vamos viendo, yo qué sé, pues si hay un movimiento en donde yo puedo ver el grado de cómo tolera mi cuerpo la flexibilidad. No se trata de decir, uff, estoy súper rígida y entrar en el bucle del juicio. No, no, se trata de decir, cónchale, pues aquí me siento como rígida, necesito trabajar más flexibilidad. Y además, como lo vas a sentir, no va a haber nada que diga, ah, pues no va a haber nada que te haga dudar. Ningún argumento mental que puede ir a lo mejor a favor o en contra, sino tú lo vas a sentir y me has contestado a lo que justo te iba a preguntar, que es como no, si tú lo inducías a través de propuestas con tu voz y de ejercicios y acompañándote con la música, que sé que la seleccionas muy cuidadosamente, o es un poco las dos cosas, que también la persona en el movimiento un poco toma conciencia de lo que va sintiendo. Yo hablo por mí, cuando he tenido una experiencia de este tipo, mi mente lo primero que me ha dicho, porque además recordamos que yo digo que vengo de un sentimiento de vergüenza a la hora de entrar en movimiento desde jovencita por el tema de un baile al uso normal y corriente, ¿no? Y cuando en otras temáticas que tienen más que ver con esta parte más emocional y eso, he hecho algún ejercicio de este tipo, lo primero que hace la mente es tratar, yo en mi caso, tratar de persuadirme. Tratar de persuadirme en plan, mira, sal de aquí, ¿vale? Y luego otro tipo de sugerencias muy interesantes de observar, tipo, esto es una tontería, ¿qué necesidad tienes tú ahora? Verás tú que mira. Pero es lo que dice Ico, cuando lo experimentas, ya está ahí. O sea, no es ningún constructo mental. Es que tú lo estás observando. Entonces, esas emociones están ahí y tomas conciencia de ellas. Y ahora me imagino que cada una hila en acompañamiento contigo, por ejemplo, este tema de si siento bloqueo o siento dificultades a la hora de accionar o de caminar adelante con lo que quiero, pues al observar este tipo de cosas, me imagino que se desbloquean físicamente y facilitan, ¿no? Como que aligeran para... Claro, otra cosa que también se trabaja mucho con el cuerpo y es brutal, el tema de poner límites. O sea, cómo pones límites, ¿no? Eso también, de qué manera los pones, se queda como tan visual que es como, guau, esto es lo que me pasa. Vale, y luego buscamos la fórmula adecuada para ti y también en función del entorno y también en función de tu momento vital. Pero sí, es así. Y espérate, que ay, ahora se me fue la pregunta. Dime, por favor, dame el... Te estaba comentando que si la persona toma conciencia, que obviamente cuando estás en la situación la tomas, si además en el proceso de acompañamiento contigo, una vez que desbloquean un poco en el cuerpo y se dan cuenta de lo que hay, eso les facilita ir avanzando hacia donde quieren. a ir avanzando y además es muy curioso porque de repente te ves haciendo cosas y tú misma decir, ay, acabo de cambiar el patrón, ¿no? Porque, y además es muy curioso porque incluso en la danza se cambia el patrón de danza, el patrón de movimiento, o sea, nosotros empezamos a bailar y normalmente el patrón de movimiento del primer día no tiene nada que ver con el de al final de lo que sería el proceso en sí. Claro, El claro. propio patrón es como si el movimiento te ayuda a deformar la forma. El movimiento te pone en calorcito, te entra calor, al estar calentito tenemos la capacidad de formar y de volver a moldear. Mm. Entonces, se ve, ¿no? En gente que camina de puntillas por la vida, todo es como, ¿no? Y de repente al final termina boom, 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 pisando fuerte, ¿no? Es como, y se ve, o el tema de mover la cadera, como hay gente que en las primeras sesiones es como un palo, o sea, rígido Rigidez. que no se mueve en absoluto, ¿no? Y termina moviendo cadera, disfrutando, con capacidad de mover cadera y respirar a la vez, que a veces también, ¿no? Se entra como en apnea, porque ahí se mueven memorias, ¿no? Y eso sí me gusta decirlo, que sé que el cuerpo es confrontativo,
Y para mí, o sea, conmigo o con quien sea, con quien trabaje a nivel corporal, que sea muy desde el cuidado y desde lo seguro, ¿vale? Eso sí, porque entonces es como si volvemos a retraumar al cuerpo, ¿no? Es como que volvemos a caer encima de lo que ya estaba dañado. Entonces eso hay que cuidarlo muy bien. Pero vamos, cambia la manera de caminar, la manera de bailar. Es una pasada y te vas viendo como diferente a la hora de actuar. Como todo, es un proceso, ¿no? Ujú. Todo un proceso, no es... pero sí es verdad que es un vehículo ligero, es un proceso, pero es un proceso ligero, prefiero, va con ritmo, no, no es porque desbloquea muy rápido, ¿no? Es decir, Qué hay veces bueno. que llevan bloqueadas y son dos o tres movimientos y ya el cuerpo afloja y ya, boom, empieza a salir la información, ¿no? Entonces, es un proceso, pero sí que favorece mucho aligera. Sí, aligera y le da ligereza a los procesos, que para mí también eso era importante porque a veces había procesos como, ay, como muy pesados, muy densos, Ujú. regodeando todo el rato en aquello que había salido y metidas en la víctima y es como ya, o sea, ok, ya eso lo sabemos y ahora a limpiar, a aligerar y a tirar para arriba, ¿no? Que al Tirar final para adelante. El tema del ritmo me parece muy interesante y demostrado, no sé si se puede ver claramente a través del baile, que cada persona tiene el suyo y a través del movimiento, pero en la vida sí, sí que lo vemos, ¿no? Y además sufrimos con eso. Esta es últimamente una reflexión que yo traigo personalmente y también comentando con personas. Estamos casi en la obligación, pero porque nosotros la aceptamos, no por nada. Pero parece que aceptamos y damos por buena la obligación de tener que ir a un ritmo rápido, en tener que resolver las cosas, conseguir temas, pasar por metas intermedias y que todo eso sea pues con una agilidad, con una destreza. Entonces, quien no se siente ahí, quien aunque quiere realmente le cuesta mucho trabajo, sufre con eso, porque hay gente que sufre mucho y lo pasa mal, en lugar de escuchar y entender que su ritmo es otro y abrazarlo, pues lo que hace es luchar en contra de sí y recriminarse que no está pudiendo resolver a la velocidad que la vida requiere. Pero bueno, eso de que la vida, al final uno va tomando y compramos este tema de que tendría que ser así de rápido, porque si no, parece que no valemos o que lo que... nuestro no vaya a funcionar. Y esto hace pasar muy mal a muchas personas. Entonces, lo del ritmo, ¿qué pequeña pista podemos dar? Porque hay gente que es pildorilla de la vida, culito de mal asiento, y es fantástico. Si es tu naturaleza, tú te lo sientes y tú estás bien en eso, pero hay gente que es un ritmo naturalmente slow y que se castiga mucho porque desea que sea de otra manera. Claro, sí, eso se trabaja un montón en consulta de puedo ir al ritmo que me conviene, ¿no? Y de hecho incluso eso, conocer la propia energía y también en qué momento del ciclo estás, porque también eso va a influir en el ritmo. Es decir, yo soy una persona bastante vital, pero evidentemente mi ritmo va cambiando en función de la semana en la que me encuentre y yo estaba muy acostumbrada a ir rápido, 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 me iba bien porque forma parte, ¿no? Y de repente claro, hay que aprender a ir a, de repente es como, ay, no, que este ritmo en esta semana no me viene bien y necesito aprender porque esto se tiene que aprender a ir Claro. a otro ritmo y ver todo lo que se me mueve y ver todo lo que mi cabeza me cuenta y ver cómo tolera mi sistema nervioso ir poco a poco, lo que decía, pasando a la acción, es decir, prueba, juégalo. Yo siempre digo, juégalo. Más que un deber que tienes, no, juega a ir de otra manera. Y voy a desvelarte una parte de Enraizadas, que justo empezamos con el rollo del ritmo, con el tema del ritmo. Empezamos con tres canciones distintas, ¿no? Una es una de... Y solamente hay que caminar, o sea, tú empiezas a caminar y luego ya le vas poniendo el movimiento y la vidilla que tú quieras, pero caminando. A mí lo que me interesa es el paso. Y pongo como mucho énfasis. Entonces entrábamos con Beyoncé, que era un ritmo bastante alto, ¿vale? Alto. Terminada la canción y pregunto es, ¿cómo estás? ¿Ha sido fácil? ¿Has estado dentro de tu ritmo, fuera de tu ritmo? ¿Cómo tienes la respiración? O sea, al principio estabas cómoda y llegó un momento en el que estabas sobrepasada y asfixiada, ¿no? Bueno, ¿cómo ha sido?
De ahí pasábamos a otra canción que es con ritmo africano, muy de tambor de boom, 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 un ritmo más como sostenido, ¿vale? Terminaba la canción y también la misma pregunta. Y como tercer ritmo, como tercera canción ponía la de la Pantera Rosa. Mm. Y era, claro, y era muy guay porque entraban ya en el juego, ¿no? A jugar, a hacerlo de otra manera, a salirse totalmente de la forma de caminar de siempre, mucho más divertidas, muertas de risa, ¿no? De repente te encontrabas a una como escondida, así, metida en el juego a tope, ¿no? Y lo mismo, entonces, claro, una de las chicas decía, es que yo llevo en Beyoncé toda mi vida. Y es que no lo quiero, no lo, claro. Y fue como un super clic de decir, wow, no quiero seguir en el ritmo, en este caso era Beyoncé, ¿no? No quiero seguir en el ritmo de Beyoncé, solo cuando me convenga, cuando me haga falta, Claro. cuando realmente sea para, o sea, tengo un para qué, oye, pongo turbo y camino. Yo lo Y me llamo pongo caminar a paso tambor, que es como bum, 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 zumba, 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 zumba. Pero ¿no? tienes un Pero no momento. siempre hay, es decir, hay momentos y después hay momentos que es como, venga, y ahora sostenido. Pero claro, yo siempre he sostenido, hablo además por mí, ¿no? Y eso está muy guay, me siento súper cómoda, me puedo pasar la vida entera, pero hay momentos que me aburro yo. Y, ¿no? Entonces es como, oye, necesito ratitos de subida. Pero bueno, hay momentos que me vienen muy bien. En el emprendimiento me ha venido muy bien el ritmo de sosténlo, ¿no? Es decir, al final son proyectos que se tienen que sostener en el tiempo y que si voy todo el rato con Beyoncé, que es lo que le ha pasado a muchas, se queman, entran en un síndrome del quemado importante, ¿no? Y luego estaba muy guay entrar y también lo puedes jugar por momentos, lo puedes jugar, te puedes reír, puedes buscar cómplices, hay otras mujeres que están como tú en este camino y puedes hacer el camino mucho más divertido. Y salieron tres ritmos y cada una, o sea, realmente lo que sacaban al final es como, wow, realmente hay un montón de ritmos y yo puedo elegir el que me conviene en cada momento. Como un wow, como un despertar de decir, yo, hay un montón de ritmos y yo puedo elegir el que me conviene. Es una maravilla. O saber que, yo qué sé, antes de un lanzamiento, pues hay que meter un poquito de turbo. Vale, lo sé, pero sé también que dura 10 días, ¿no? Sé también que tiene como una duración determinada, pero no es porque sí, ni porque la sociedad me lo marque, ni porque, ¿no? Sea claro, nos quieren ahí, pum, 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 pero ahí es insostenible, nos enferma, nos agota sobre todo, nos sobreestimula y se nos pasa un poquito nos saca, ¿no? De la órbita, nos desconecta al final. Sí, 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 total. Sabemos que, o si no lo contamos nosotras, que todo esto mueve endorfinas, oxitocina, dopamina, que somos un todo, que afortunadamente vamos entrando en el cuerpo poquito a poco cada vez más y mejor, que no somos cabecitas con patas, que somos mucho más, que todo está interconectado, que todo esto que segrega el sistema nervioso son, ¿no? Como inyecciones bonitas y buenas y positivas que están muy bien. Y hay gente, Ico, que dice, vale, pues yo estoy en este punto y me encanta la idea de introducir un poquito de movimiento, conocerme en este sentido, liberar, ¿no? Liberar, sanar cosas a través del cuerpo. Pero claro, el momento de trabajarlo a través de una pantalla como que me da cosa. Cuéntanos cómo es la experiencia trabajando con personas, porque yo sé que tus sesiones y algunas de tus talleres y formaciones los haces a través de internet. Entonces, para las que le da un poquito más de cosa, de vergüencita, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, algo que siempre digo al principio de las sesiones, sobre todo cuando la gente está por primera vez, es lo que tú decías antes, es decir, la vergüenza a quien es vergonzosa va a llegar. La duda y el que estás haciendo, así como súper crítico, va a llegar. Entonces, eso ya lo sabemos. Por lo tanto, podemos estar preparadas para cuando aparezca, decirle, yo me río muchas veces, digo, ellas no han pagado la sesión, ¿vale? Ellas no están invitadas. No están invitadas a esta sesión, a mí no me ha llegado el dinero de esta gente, a mí no me ha llegado. Y es un poco como dejarlo salir por la puerta. Realmente esa incomodidad dura minutos. Es como, yo siempre invito a que se transite la incomodidad, porque la incomodidad en procesos de cambio y de transformación hay que transitarla, o sea, esto forma parte del juego, y insisto en la palabra juego, vamos a verlo como un juego, no como una tortura china, sino
forma parte del juego. Hay una parte que es más incómoda. Pues ya, yo vamos a pasarla lo más rápido que podamos y seguimos. Entonces, una vez transitas esa parte, ya entras en la experiencia y es completamente distinta. Yo invito normalmente a quien le da mucha vergüenza, pues no pasa nada, pero invito normalmente a que quiten, o sea, que estén con cámara, ¿vale? ¿Por qué? Porque vas viendo también a las compañeras. Claro, Está cada una en su película y en su vida. Es decir, porque cuando yo me apunto a esto, para mí lo importante soy yo, mi vida, mi cambio, mi transformación, lo que quiero soltar, lo que quiero coger, ¿no? Entonces, está cada una en lo suyo. Lo que hace el grupo no es ir a mirar lo que hace la otra. Lo que hace el grupo es multiplicar la energía que estamos moviendo. Es decir, de repente yo veo a alguien muy animada que yo a lo mejor no me lo permito tanto porque estoy con un poco de vergüenza y de repente veo a alguien que está como súper a tope y digo, conchale, yo también quiero eso y entro. Entonces, eso es lo que favorece el trabajar en grupo. Sinceramente, que esto como todo hay que vivirlo, sinceramente, y lo sé por mí y por las chicas, ¿no? que vienen, una se olvida de la pantalla. O sea, pero me pasará contigo, es decir, yo me olvido completamente de la pantalla y estoy contigo literal, o sea, no sé cómo explicarlo, que luego te veo físicamente en un momento dado y es como si te hubiera visto como si lo hubiéramos visto, realmente, ¿no? sí, es verdad. Una pasada. Pues con los programas online pasa exactamente igual. Y luego insisto mucho en sitio seguro, me refiero una habitación donde sepas que vas a estar tú, donde has dicho en casa, oye, respétenme este ratito que no se me abra la puerta, lo que sea importante para ti, ¿vale? Es decir, si para ti es importante que si tu niño toca la puerta y entra, pues que entre, pero si para ti es importante que respeten ese ratito, o sea, que se comunique mucho en casa cómo se quiere vivir ese rato y luego venir y confiar. Hay una parte de confianza en la experiencia y sobre todo, siempre lo digo, venir a probar y venir a probar desde el juego. Oye, no te gusta, perfecto. O sea, aquí no estamos Para forzar nada. no te gusta, pues no tienes más. Es decir, aquí no hay Claro. nadie obligado a, ¿no? Eh, pero normalmente gusta. O sea, yo lo que sí digo es, la gente se queda, ¿no? La gente se queda, la gente repite, la gente se da cuenta de que llegan mensajes y sí, se le pone luz a situaciones que de otra manera pues habían estado a pico y pala y no habían llegado. La gente se da cuenta de a nivel vital, ¿no? Cómo terminas con la energía mucho más elevada, mucho más alegre, cómo sales después por la puerta para afuera hacia lo que haya fuera de la burbuja que tienes y cómo te enfrentas o cómo lo afrontas es completamente distinto. Y Mm, claro, ya si aparte lo haces en el tiempo, pues claro, además esto lo sostienes, ¿no? Es como claro. eh, lo vas sosteniendo en el tiempo y cada vez vas mejorando más porque cada vez quieres estar también mejor, ¿no? Entonces, no sé si estas pautas para lo Sí, online. claro, que sirven y además esta parte de entregarte un poquito a la aventura, pues también es muy importante. ICO tiene sesiones uno a uno, si lo he entendido bien, tiene talleres, tiene retiros, tiene su programa al que te has referido que se llama Rítmico y se pueden poner en contacto contigo si tienen cualquier duda. Si quieren arrancar porque les da un poco de corte y hacer cualquier cosa básica, por lo menos para empezar a movilizarse un poquito. Cuéntanos qué, o sea, ponernos a lo mejor una canción con cierta intención, dar un poco de movimiento en alguna zona. ¿Qué aconsejas para la que quiera arrancar porque le cuesta? Mira, para quien quiera arrancar, a mí me gusta mucho hacer como un itinerario de centros de energía, ¿vale? Porque es muy cortito y es como si tú dijeras, venga, pues me alineo, ¿no? Entonces sería una primera música tipo tambores, donde vas enraizando y dando esos pasos, pum, pum, ¿no? Para sentir todo lo que es el tren inferior del cuerpo y saber que hay una base. O sea, al final nuestras piernas son la base, son el sostén, son el soporte, son las que te llevan hacia un sitio, las sientes. Luego pondría otra música más de caderita, más de salsa, ¿Mm? más sensual, ¿no? Para mover esa parte de poderío, esa parte que hablábamos antes de encender el fuego, ¿no? De la creatividad, del poder personal, de la creación en sí y del disfrute y del gozo.
Luego seguiría para abrir todo lo que es la parte del plexo solar y corazón con una música más celebrativa, alguna música con la que tú puedas celebrar. Me viene pues Viva la Vida de Coldplay o Ujú. algo así donde ¡guau! Realmente puedas expandir, puedas abrir el pecho, ¿no? Y es como ¡guau! Estoy aquí. Y terminar una cuarta canción con algo más tipo Ludovico, Sí. Ujú. donde realmente vas a conectar ya con, bueno, te preguntas, ¿no? Es como cómo me siento, cómo estoy hoy, qué necesito, hay alguna información que necesite llegarme, y bueno, la puedes bailar para contigo, la puedes bailar también como si desplegaras alas, ¿no? Ya cada una ahí como le venga, pero dejando que esa información llegue, ¿no? Y sería como un mini viaje, ¿no? 10 minutos. Es Sí, a lo que mejor 10 12 minutos, pero merece mucho la pena darse el recorrido y buscarse el espacio porque cuando lo quieres encontrar, o al menos te dices que lo quieres encontrar, es como, ay, que parece que no, ¿no? Que la cosa se dificulta. Cuando ya entras en hacerlo, es lo que tú decías, ¿no? Luego te alegras. Así que nosotras aconsejamos a que arranquen y que se den ese momentito porque a nivel físico, a nivel mental, es una auténtica maravilla. Si tienen dudas, que se pongan en contacto contigo. Si quieren mirar tus programas, pues que te llamen. Estás en icorramos.com y también estás en Instagram, también como Icorramos, ¿verdad? uy, vamos, sí, por suerte, mira. Estupendo. Estupendo, pues ahí la podéis localizar y vamos a entrar ya en las preguntas finales que ya son más cortitas y la pregunta que siempre me gusta hacer, que como este podcast se llama No vale callarse, pues ¿qué es eso que te has callado, Ico, en algún momento de tu vida y que tú luego has dicho, ay, cachis, yo ya esto no me callo más ni muerta? Pues mira, justo además me coges en el momento. Normalmente yo he tenido, bueno, pues me ha pasado, ¿no? Que cuando tenía que hablar de la niña interior, o sea, yo trabajé todo lo de la niña interior en el año 2015 y en aquella época poco menos que estaba hablando de fantasmas Ya. y de espíritus, ¿vale? Y decidí en aquel momento, es verdad que cuando la gente entraba en consulta, al final era el trabajo que yo hacía, pero yo no nombraba en absoluto, ni validaba, ni nombraba, ni le daba el lugar que merecía, ¿no? A la niña interior. Y ahora que lo que estoy uniendo es la niña interior con el movimiento y también con lo que es la energía, tuve un momento de decir, bueno, pues lo trabajo en la trastienda, ¿no? O sea, es como capto, y después y dije, no, no me voy a callar. No, no. Pues revolución, es decir, aquí lo que es niña interior, emociones y movimiento y toda la energía que mueve, ¿no? Esto de verdad que siento que nos viene o sea, nos viene muy bien en este momento de la vida y de la historia. No me voy a callar y lo voy a poner, lo voy a ofrecer y justo me has llamado tú, o sea, y de repente lo digo y empiezan a aparecer para poder darle voz y poder expresar todo, ¿no? Lo que hago. Qué interesante es esto y cómo se relaciona con lo que nos estabas contando antes, que a veces hay movimientos que queremos hacer o que sentimos que estaría guay hacer, pero parece que no podemos, que nos cuesta, o nosotras mismas empezamos a dar vueltas sobre nosotras mismas no con la intención consciente de retrasarlo, pero bueno, nos hacemos un poco las remolonas y así y tal. Entonces, todo esto de lo que hemos hablado contigo hoy te ayuda a decir, mira, voy entrando en movimiento, voy sacando cositas y voy accionando hacia adelante. Y decido llamar las cosas por su nombre. Como tenemos miedos, que bueno, ¿qué nos podría pasar? Pues que nos guste, que no nos hagan caso, que no, bueno, pues eso, que no sea guay para los demás, que no venda, ¿no? Y está muy guay, porque a veces cuando tomas ese tipo de decisiones es cuando precisamente al contrario de lo que te decía tu mente, las cosas se van abriendo. Es que tomas tu poder personal y tomas tu autoridad interna, ¿no? Es decir, coges el toro por los cuernos y vas, ¿no? Y ahí cambia, claro, también cambia completamente la energía desde la que le pones la voz, por lo tanto, se escucha de una manera diferente también. Así que sí, sí. Sí, qué bueno, qué bueno. ¿Qué persona, qué proyecto de valor te gusta? ¿Tienes sintonía con él para que lo traigamos al podcast y podamos compartirlo para que más gente lo conozca? Proyectos bonitos, ¡guau! ¿Qué proyectos bonitos hay tantos? Me voy a mis clientas porque tienen unos proyectos impresionantes. Tenemos a Idaira del Toro, que es abogada y precisamente da voz a mujeres que están
en procesos o de separación o sí, o de violencia de género, no, sí. Y sobre todo me gusta porque no es una abogada al uso. Es una abogada que te acompaña antes del proceso, durante el proceso y después del proceso, que es donde se viene, que es cuando hay que pasar a la acción, hay que poner todo en práctica, hay Ujú. que verse en esa nueva vida, hay que, ¿no? Es mujer guía también y me encanta su manera de promover la seguridad, en este caso jurídica, en las mujeres. Este es un proyecto súper bonito. Hay otro que se llama, ella es Sara Lodos y trabaja la identidad verbal. También a mí Sara me ha ayudado mucho a darle voz a darle voz a mi proyecto, a ponerle, porque a veces es poner, ¿cómo lo explico? ¿No? Y es como, Esto yo creo que nos pasa en algún momento a todas, Ico. Yo a Sara la he oído alguna vez hablando de universo de palabras de tu marca. Y hay veces que estamos en momentos que nos quedamos un poco más paradas. Y yo, es como, bueno, Mari, espérate un momento, yo voy a pensar en mis palabras, pero me dices universo de palabras y de repente, o sea, llamaré a Sara para hablar con ellas y plantearle estas cosas a ver si... pues, es un procesaco con Sara, o sea, porque al final es ir para adentro y tal, pero yo hice con ella un proceso súper bonito, muy potente. Bueno, ya no te nombro a otras como Vanessa o como María José porque sé que las has Las tenido aquí, conozco, sí. Pero es pero verdad que que sí. son proyectos preciosos. Me quedo con Sara, me suena, Daira, ¿no? Así que vamos a hablar con ellas porque son temas muy interesantes de saber y que al final nos ayudan a todas. Y para eso tenemos este espacio, para dar voz, que es algo que también, o sea, a mí me nace desde lo interno. Y es un proceso que yo he ido pasando y que siempre quiero seguir trabajando en él. Y en la medida de lo posible, que este podcast sirva para facilitar eso para otras personas y así ganamos todos, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Y cerramos con tu niña interna, precisamente, que yo no sabía que me ibas a hablar de ella, y el hecho de durante todo este tiempo y a través de tu trabajo personal te has ido acercando. Y ahora, cuando te acercas a ella, cuando la tienes tan viva, tan activa dentro, ¿ahora qué mensajes tiene para ti en este momento más maduro de tu vida? Bueno, mi niña está, en este momento está muy contenta porque en este momento yo le hago, después del proceso, ahora le hago mucho caso, ¿no? Y me gusta tenerla, o sea, yo la tengo muy presente, ¿vale? Para mí, yo la tengo muy presente. Mi niña necesita que yo le diga mucho, está bien que seas tú. Esa es una frase que ahí está todo el rato, está bien que seas tú, está bien hacerlo a tu manera, está bien que sea así. Y también él, yo siempre voy a estar para ti. Yo voy a estar siempre. Son las dos frases estrella que yo le doy a mi niña y que también invito, ¿no? A que se den a las niñas interiores de yo voy a estar siempre para ti, pase lo que pase, ¿no? Y sobre todo que está bien ser tú, está bien que seas con todo, con esa autenticidad que al final es lo que nos hace diferentes y lo que nos hace ser nosotras mismas, ¿no? Pues es como, ahí, está bien ser tú. Así que Sí. sería, gracias. Qué bonitas, son frases que llegan mucho. Hay una que yo repito mucho para mí y para la gente con la que estoy en contacto, que es no tienes que nada. Puedes mirarlo, puedes sentirlo, puedes elegirlo y está bien ser tú. Y no tendrías por qué forzarte ni que sufrir tratando de cubrir un gap en base a lo que tú crees que te falta, ¿no? O seguir en una espiral de tratar de ser quien no eres. Está bien evolucionar hacia quien tú quieres ser y para eso tienes materia, tienes herramientas y otros tantos recursos que puedes ir tomando por el camino y para eso hay personas y proyectos bonitos como el tuyo que te acompañan a hacer ese camino, ¿no? Para cubrir la distancia hacia donde quieres llegar. Y con muchas gracias. A ti ha sido un súper placer. Aquí me he explayado yo, he puesto voz a un montón de cosas y te lo agradezco mucho por la facilidad, la sencillez y la apertura. Muchas gracias. Gracias a ti por todo, por tu energía, por tu acento tan bonito, por tu manera de entender las cosas y por querer abrir este tipo de servicios que me parece que son tan interesantes para que podamos seguir avanzando. Así que gracias, hasta otro ratito. No vale callarse. Un podcast de Ana Bayo. Para construir relaciones saludables
y expandir tu voz.